Buenos días, continuando segunda parte de estos videos que abordarán lo que será la futura ley sobre reforma al sistema de justicia después del estado de excepción constitucional de catástrofe. Una cosa que se me ha quedado en el tintero, se preguntarán por qué la que regirá después del estado de excepción, si es que porque el estado de excepción terminó el 30 de septiembre pasado, 2021. Lo que pasa es que, en cierta manera, la ley 21.226, que estableció un régimen excepcional del sistema de justicia durante el estado de excepción, eh, tuvo una vigencia, se aumentó su vigencia, por decirlo así, hasta el 30 de noviembre de este año. Entonces, a partir de la norma, a partir del momento en que empiece a regir esta nueva ley, va a terminar la vigencia de esa ley antes indicada. Ahora vamos a examinar el artículo 254 del Código de Procedimiento. Bueno, el 254 establece los requisitos que toda demanda debe contener. Y en el numeral 2 del artículo citado se debe señalar y debe contener, la demanda debe contener en el texto vigente el nombre, domicilio y profesión, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen y la naturaleza de la representación. Entonces se preguntarán, ¿y la cédula nacional de identidad, el RUT único tributario, tratándose de personas jurídicas, el primero tratándose de personas naturales? ¿Por qué no se menciona? Bueno, no se menciona por un asunto práctico, pero un asunto se aplica en la práctica la tramitación electrónica de los procesos. Es por un asunto, un requerimiento que establece la tramitación electrónica, la obligación de también introducir la cédula nacional de identidad. Ahora, el sistema igual da la posibilidad de que se pueda omitir esa información de todas maneras. Y por eso posiblemente por eso no se incluye en el texto, no se incluyó en el texto antiguo cuando se reformó sobre la ley de tramitación electrónica. En todo caso, también regía esta obligación del tema de la cédula de identidad antiguamente, antes de la ley de tramitación electrónica del año 2016. ¿Qué dice el texto futuro de la ley, del proyecto de ley post-COVID? En el numeral 2, en que se lo modifica. Además del nombre, domicilio, profesión del demandante, de las personas que lo representen, la naturaleza de la representación, se deberá indicar además, como dato del demandante, de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante del mandatario judicial si no lo hubiera indesignado. Es decir, aparte de las menciones antes indicadas, de señalar la dirección de correo electrónico. ¿Por qué dice del mandatario judicial? Porque se debe referir a las personas que están habilitadas para poder comparecer ante tribunales, sean estos estudiantes de tercer año de Derecho en adelante, egresados de Derecho hasta 3 años contados desde la fecha de egreso, postulantes de la Corporación del Sistema Judicial, etc. Artículo 158. El texto antiguo. El término de emplazamiento para contestar la demanda será de 15 días. Si el demandado notificado en la comuna donde funciona el tribunal, se aumentará este término en 3 días más si el demandado se encuentra en el mismo territorio jurisdiccional, pero fuera de los límites de la comuna que sirva asiento al tribunal. El término de emplazamiento para el público general es el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda o poner otro tipo de excepciones dilatorias, pero para contestar la demanda, 15 días hábiles
Lo dice así, pero la regla general es que los días que señala el Código de Proceso Civil son hábiles. Eso significa que no se cuentan los domingos ni los feriados o festivos. Y en ese término deberá contestar la demanda, por eso es término de emplazamiento. Y será de 15 días si es notificado en la comuna donde funciona el tribunal. Por ejemplo, Temuco, si el juicio se tramita en algún juzgado civil de Temuco y la persona vive dentro de la comuna de Temuco, esta persona tendrá 15 días hábiles para contestar la demanda. Si la persona viviese, en cambio, en la comuna de Padre de las Casas, que está al lado, hay un puente que el río Cautín los divide, yo soy de Temuco, entre paréntesis, en ese caso, tiene un plazo adicional de 3 días más. En el fondo tiene 18 días hábiles para contestar la demanda, si el notificado viviese en la comuna de Padre de las Casas. ¿Qué dice el texto futuro? Se suprime el inciso segundo, el término de 3 días hábiles, y dice que el término de emplazamiento para contestar la demanda será de 18 días, si el demandado es notificado en el territorio jurisdiccional del tribunal en que se haya presentado la demanda. Da lo mismo que viva en Padre de las Casas, da lo mismo que viva en Temuco. Será siempre de 18 días hábiles. Esto es una muy importante reforma. En el fondo era probablemente el espíritu de la norma antigua, acuérdense que el Código de Procedimiento Civil, bueno, para los que no saben, el Código de Procedimiento Civil del año 1902, o sea, de principio del siglo pasado. Entonces, eran otras lógicas comunicacionales, por decirlo así. Artículo 259, inciso primero. El texto antiguo dice, el texto vigente, si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República, el término para contestar la demanda será de 18 días y más el aumento que corresponda al lugar en que se encuentre. Este aumento será determinado en conformidad a una tabla que cada 5 años formará la Corte Suprema con tal objeto, tomando en consideración las distancias y las facilidades y dificultades que existan para las comunicaciones. La denominada tabla de emplazamiento. Una persona que vive en un territorio, por ejemplo, Santiago, y vive en Rancagua, el término de emplazamiento será de un día actualmente, si no me equivoco. Un día hábil más. O sea, a los 18 días, si se da esta situación de Santiago, juzgados civiles de Santiago, de la comuna de Santiago, y el demandado vive en la ciudad comuna de Rancagua, sexta región, Santiago, región metropolitana, Corte de Santiago, Corte de Rancagua, Corte de Apelaciones de Santiago, Corte de Apelaciones de Rancagua, en ese caso, según lo que dice tabla de emplazamiento, se aumenta un día, o sea, tiene 18 más 1, 19 días hábiles, en el ejemplo. ¿Qué dice la 259, inciso 1? En concordancia con lo que señalamos anteriormente, que va a ser de 18 días, no importando dónde vive, en qué comuna, dentro de la comuna donde sirve asiento el tribunal, dentro del territorio jurisdiccional donde funciona el tribunal. Si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso, fuera del territorio de la República, fuera de Chile, el término para contestar la demanda se aumentará de conformidad al lugar en que se encuentre. 18 más 1. 18 más 1, 18 más 2, etc. Yo creo que no necesita mayor explicación. Artículo 309. La ley vigente dice, estos son los requisitos que debe contener el escrito de contestación de la demanda. Y en el numeral 2 dice que la contestación a la demanda debe contener, número 2, el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado.
El texto futuro dice, además de esto, un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante del mandatario judicial, en consonancia con la que decía el 254, que tiene que agregarse el medio de notificación electrónica, el correo, la dirección de correo electrónico. Tampoco yo creo que necesita mucha explicación. 417. 417 está en el párrafo de los peritos, dentro de los medios de prueba. El texto vigente dice que el perito que acepte el cargo deberá declararlo así, jurando desempeñarlo con fidelidad. De esta declaración, que habrá de hacerse verbalmente por escrito en el acto de la notificación o dentro de los 3 días inmediatos, se dejará testimonios en los autos. El perito encargado de practicar un reconocimiento deberá citar previamente las partes para que concurran si quieren. Texto futuro. El perito que acepte el cargo deberá declararlo así, jurando desempeñarlo con fidelidad. No cambie la redacción en ese sentido. Ahora, inciso modificado. De esta declaración que habrá de hacerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación, presencialmente por vía remota mediante videoconferencia ante un ministro de fe del tribunal, dejándose constancia o testimonio en los autos a través del sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial. Si se acuerdan, cuando vimos la notificación a los... Cuando vimos la notificación de los terceros ajenos al juicio y vimos el tema de los peritos, que estos no había que notificarlos por cédula, sino que el tribunal, una vez que designaba el perito, notificaba al correo, a la dirección de correo electrónico del señalada en la nómina de la lista de peritos o la nómina de peritos del listado de la Ilustrísima Corte correspondiente, que correspondiera a la jurisdicción del tribunal. Juzgado Civil, 17º Juzgado Civil de Santiago, la lista de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, etc. En consonancia con esa situación, en concordancia, en correspondencia o armonía, como decimos los abogados, como está esa situación, en este caso, lo que tiene que hacer notificado el perito de su designación, tiene 3 días para que, de manera presencial, yendo al tribunal, concurriendo al tribunal, o por vía remota, mediante videoconferencia, Zoom, por ejemplo, ante un ministro de fe del tribunal, se dejará ante un ministro de fe del tribunal, podrá, por ese medio remoto, porque estamos hablando, porque estoy exponiendo ahora, podrá también aceptar el cargo y hacer el juramento de fidelidad del mismo. Bueno, los peritos tendrán que saber, y están los medios, están en la página del Poder Judicial, está la información para poder acceder a esa herramienta de videoconferencia que tendrá que proporcionar el tribunal. Artículo 4, esta sí que es una reforma muy, muy importante. 435 del Código de Procedimiento Civil. El texto antiguo: si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a la presencia judicial, a fin de que practique la que corresponda de estas diligencias. Y si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma, por confesada la deuda. Esta es la famosa gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Esto me lo van a entender los colegas y los estudiantes de Derecho que están preparando su examen de fin de año de Derecho Procesal Civil, que yo lo hice en tercer año.
que esta es una pregunta importante. Una pregunta importante. La gestión preparatoria de la vía ejecutiva de reconocimiento de firma o confesión de deuda, que es un título que se dice que es, la doctrina dice que es un título incompleto, ejecutivo incompleto, que se completa con la resolución judicial. Ya, texto futuro. ¿Qué es lo que dice el texto futuro? Si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por confesión de deuda o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cite al deudor a una audiencia dentro de 5º día contado desde la fecha de la última notificación con el fin de que practique estas diligencias. Ya. A ver, si yo tengo, sin ánimo de hacer clases, porque yo no soy profesor de Derecho Procesal, no tengo soy abogado, ejercicio libre solamente, conforme a mi conocimiento y mi esfuerzo por tratar de explicarlo de la manera más correcta posible. Por ejemplo, si una persona hay un contrato por el cual una persona se obligó con otra a pagar una determinada suma de dinero en un plazo determinado y transcurrido ese plazo no lo pagó, y es un documento privado que no está autorizado, no es escritura pública, o no es título ejecutivo, no está firmado ante notario, o está firmado ante notario, pero no es escritura pública, o está firmado, sí, una firma simple, papel, con huella incluso. Para que tenga valor de título ejecutivo, es decir, para poder iniciar un juicio ejecutivo y poder embargarle bienes a ese deudor, a esa persona que se obligó a pagarle una suma determinada en ese documento privado, con una firma, con su sola firma, sin que haya sido validada por un ministro de fe, por un notario, por ejemplo. Lo voy a colocar en ese tipo de ejemplo. No los quiero complicar con el tema del autorizante notario porque hay una discusión, porque se señala que es un testigo abonado. Esto es para los estudiantes de Derecho, porque yo me acuerdo de cuando me enseñaron profesor civil. Un documento simple y firmado, nada más. Y yo le quiero dar valor, valor para poder iniciar un juicio ejecutivo. Bueno, tengo la posibilidad de citar a este deudor a una audiencia, previa solicitud al tribunal, obviamente, que se fijará o que se hará dentro de 5º día contado de la fecha de la última notificación, lo cual es una modificación bastante interesante y bastante importante porque no estaba en el texto antiguo. Se hacía en la práctica, a imagen y semejanza del procedimiento sumario. Ahora, bueno, esta parte del video va a ser un poquito técnica, porque si me pongo a explicar qué es procedimiento sumario, este video va a ser de 8 partes o de 15 partes, así que no, yo no me voy a extender mucho en esta parte. Disculpe el público en general, aquí voy a ser un poquito técnico, por lo tanto voy a ser un poquito breve en mi explicación. Bueno, en la práctica, cuando el abogado solicita la gestión preparatoria de confesión de deuda o reconocimiento de firma, el tribunal fijaba a una audiencia que se iba a realizar al 5º día hábil contado de la última notificación, de la forma similar como se tramita o se realiza el comparendo que establece las reglas de los procedimientos sumarios. Bueno, acá en la norma nueva, en el texto futuro de la 435, se consagra expresamente. Así que ya
no hay que recurrir a la analogía, que es una cosa que no es muy discutida en derecho procesal, porque para los estudiantes, esto es para los estudiantes de derecho. Las reglas de derecho procesal son de orden público, etcétera, etcétera. Y no, ya. No se hagan caldo de cabeza, estudiantes, no se hagan caldo de cabeza. Pero lo que sí es importante es que esto es una modificación importante a la hora que les pregunten comparaciones entre una norma y otra. El artículo 435 se alargó bastante y en el siguiente inciso establece que la obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita. El juez de oficio no dará curso a la solicitud cuando no concurran los requisitos previstos en el inciso segundo. En cierta manera, esta parte del artículo 435 viene a zanjar y viene a poner fin a arduas discusiones doctrinarias, jurisprudenciales, sobre el tema de qué es lo que puedo, qué deudas puedo pedir que confiese cierta persona, o qué documentos que contienen una obligación pido que reconozca su firma. Habían un montón de discusiones al respecto. Dinero, unidades de fomento, si se habían pactado no en moneda nacional, sino que en unidades de fomento, o unidades tributarias mensuales. Hay otros casos ya más poquito ya más elaborados, pero no me voy a meter en eso. Debe encontrarse vencida, actualmente exigible y constar un antecedente escrito. La pregunta es, y eso no sé la respuesta, porque yo creo que eso va a ser parte de la discusión académica que tengan los profesores de derecho procesal y en la práctica. Si yo no tengo antecedente escrito, y cito a confesar deuda en el antiguo sistema, teóricamente hablando, más allá de las discusiones académicas, jurisprudenciales, sobre que no procedía o no. Teóricamente, por lo que dice el texto de la ley, teóricamente, una persona que deudaba, que decía que otra persona le adeudaba una cantidad de dinero y no había antecedente escrito, en teoría, podía citar a confesar deuda. Ahora aparentemente, con lo que dice el texto futuro, ya no se puede. Y lo otro que viene a zanjar, o viene a terminar la discusión, en cierta medida, bueno, siempre van a haber discusiones, pero ya va a ser menor el tenor, el grado de discusión, que la acción no podía estar prescrita. Y ahí, bueno, que es pregunta de examen, del ramo, de la asignatura, examen de pregunta, examen de grado, si yo podía revivir títulos ejecutivos prescritos. Un pagaré que se me pasó el plazo de prescripción para poder iniciar juicio ejecutivo mediante la gestión de reconocimiento de firma y confesión de deuda, poder revivir el artículo. Y ahí ya no se puede hacer eso. O sea, la jurisprudencia en la doctrina mayoritaria era que no se podían revivir. Ahora ya no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Fin de la segunda parte.